Muy buen día a todos, esperando se encuentren bien y resguardados en sus hogares o en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Adriana Báñez y hoy les estaré acompañando como moderadora en el foro Ser Venezolano que hemos dispuesto para discutir temas relevantes en el área de sociología, acompañados del profesor Javier Seoane, quien es doctor en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en filosofía, es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, es profesor titular de la UCAP, es profesor investigador jubilado de la Escuela de Sociología y del Doctorado de Ciencias Sociales en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y actualmente es profesor también de la escuela justamente en la electiva de ser venezolano en discursos sobre identidad y crisis y superación. Entonces va a ser un foro bastante interesante a propósito de justamente, como dice el título del profe, de ser venezolano, ¿no? Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, puede comentarle que el video estará posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube Sociología UCAP. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta para el profe, la pueden ir colocando en el chat. Profe. Bueno, muchas gracias, profesora Adriana Báñez. Muchas gracias a la Escuela de Ciencias Sociales, a la coordinación que usted está haciendo por esta invitación a presentar un poco el trabajo que queremos hacer en las electivas de ser venezolano. Vamos a hablar brevemente un poco de la naturaleza de esos seminarios a propósito de ser venezolano. Bienvenidos a todos los presentes y a aquellos que nos escuchen después a través de la grabación que va a quedar en la Escuela de Ciencias Sociales y en las respectivas direcciones web. Bueno, fíjense, la cuestión de trabajar el problema de la identidad colectiva, de las identidades colectivas y por supuesto la identidad venezolana o la venezolanidad tiene inmediatamente que ver con ello, nos lleva a una pretensión un poco peligrosa. Por eso de entrada decimos que queremos ser bastantes modestos en esto porque no podemos serlo de otra manera, ¿no? No podemos ser exhaustivos en el tema de la identidad, de la venezolanidad y de las identidades colectivas en general. Y vamos a ver un poquito por qué. Vamos a ver por qué decimos esto, ¿no? Vamos a decir que lo primero que cabe es preguntarse por la identidad. ¿Qué cosa es la identidad? Todos usamos la palabra identidad. La identidad de los españoles o de los vascos o la identidad de los australianos o la identidad del caraqueño. ¿Se ha perdido la identidad del caraqueño? O ha cambiado la identidad del caraqueño o la identidad de un grupo determinado, ¿no? De un grupo social. Entonces, cuando hablamos de identidad, muchas veces damos por supuesto que todos entendemos de qué va eso que llamamos identidad. Pero la cuestión no es sencilla, ¿no? La identidad, como prácticamente cualquier palabra del lenguaje de un idioma, tiene polisemia, comporta polisemia, es decir, comporta múltiples significados, múltiples formas de entender, y la identidad no es una palabra extraña al carácter polisémico, ¿no? Lo primero que tenemos que alertar sobre esto es que generalmente todos hemos pasado por largos años de la escuela o hemos tenido alguna experiencia con la escuela y rápidamente la escuela nos introduce en un concepto de identidad por la preponderancia que tienen las materias, sobre todo numéricas, en nuestra escuela básica, casi que desde el preescolar hasta nuestros días en las universidades. Y entonces nosotros traemos ya por decirlo de alguna manera, una socialización y hasta una presocialización con cierta noción de identidad que proviene de la lógica, ¿no? La lógica establece como uno de sus principios, de sus tres principios básicos, y el primero que se nos va a mencionar siempre, el principio de identidad.
Entonces, estamos acostumbrados a pensar la identidad y a pensarla desde un principio de identidad. La lógica nos dice, bueno, el principio de identidad es que todo objeto es idéntico consigo mismo. Eso es lo que nos dice. A es igual a A, ¿no? Y no puede ser de otra manera. Y eso es un principio básico para la lógica. Y recordemos que la lógica es a su vez la fuente de las matemáticas, ¿no? Y que nuestra vida está llena hoy día de aritmética, de geometría, de matemáticas y por consiguiente de este concepto de identidad. Si siguiéramos para hablar de Venezuela o cualquier otra identidad colectiva, pero en este caso nos concierne Venezuela, y nos ajustáramos al principio de identidad, a la noción de identidad que nos proviene de la lógica tradicional, entonces terminaríamos diciendo Venezuela es igual a Venezuela, puesto que una manzana es igual a una manzana, una pera es igual a una pera, un marciano sería igual a un marciano, A es igual a A, B es igual a B, y Venezuela sería igual a Venezuela. Con lo cual no hemos avanzado nada, ¿no? Nuestra sed de conocimiento, nuestra sed de saber en torno a qué es la identidad aquí ha quedado exactamente igual. Y no puede ser de otro modo porque el concepto de identidad que nos proporciona la lógica y las ciencias formales todas, la matemática, la geometría, las matemáticas en líneas generales, la geometría, etcétera, es una noción intuitiva. Intuitiva, estoy empleando aquí el término en un sentido clásico de la palabra intuitiva, aquello que es captado en la inmediatez. La intuición es el conocimiento que obtenemos en la inmediatez. En la inmediatez una manzana es igual a una manzana y A es igual a A, y eso es intuitivo, no necesita mayor concepto, no necesita mayor desarrollo. Intuitivo es la captación inmediata de algo sin mediación discursiva, ¿no? Entonces ese es uno de las formas de significar la identidad, pero como vemos, no nos satisface para hablar de algo como la venezolanidad. Entonces, ¿es esta la única forma de concebir la identidad? No, pero hay que tener mucho cuidado porque es la forma en la que con mayor frecuencia en la escuela hemos sido socializados, ¿no? Es decir, a partir de la enseñanza de las ciencias formales. Hay otra forma de concebir más allá de lo intuitivo la identidad. Y es el caso de las identidades sociales, de las identidades personales también, ¿no? Y esa es la forma, vamos a llamarla por oposición a la intuitiva, la forma narrativa, ¿no? Es la identidad que tiene que ser contada por aquellos o por aquel que quiera hablar de una cosa tal como la identidad de un grupo, de una persona, de un país. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿quién es usted? Pues con toda seguridad no me voy a sentir satisfecho si usted me dice, no sé, yo soy Mauricio y Mauricio es igual a Mauricio, o soy Sergio y Sergio es igual a Sergio, o soy Adriana y Adriana es igual a Adriana. No, usted, si yo te pregunto por ti, tú me vas a contar una historia. Tú dirás, bueno, yo soy X persona, nací en tal parte, me eduqué en tal sitio, soy amigo de tal, soy hijo de tal. No sé, habrá muchas formas de contarlo y esto ya introduce una problemática, ¿no? No hay una única forma de narrar, sino que histórica y socialmente va a variar mucho y de grupo en grupo va a variar mucho la forma como nos vamos a contar, bien sea como personas, bien sea como grupos a los cuales pertenecemos, ¿no? Entonces, sin ser excluyente de la identidad lógica tradicional, intuitiva, digamos que la identidad narrativa precisa de conceptos, precisa del discurso, porque ha de contarse. Supone el despliegue de un relato, y esto nos lleva rápidamente a la temporalidad, a un contar, y el contar no es la inmediatez espacial de A es igual a A o una manzana es igual a manzana, sino supone un relato. Por cierto, la palabra relato, si hurgamos en ella,
Si empezamos a buscar en ella, nos va a llevar a relacionar hechos, relacionar conceptos, y todo narrar supone un relacionar en ese sentido, supone el relato, ¿no? Y todo narrar y todo relato supone a su vez la fuente, el océano sobre el cual se mueve toda narrativa, que es el lenguaje, ¿no? Y ya cuando entramos en el lenguaje, entramos en un área bastante compleja, como vamos a ver, ¿no? Entonces, según esta identidad narrativa, si nos preguntamos por la venezolanidad, por el ser de lo venezolano, tendremos que responder mediante conceptos, mediante hechos que provienen del lenguaje, y el lenguaje a su vez es una producción sociohistórica, ¿no? Eh, y tendremos que establecer relaciones entre ellas. Y lo más seguro que nos vamos a conseguir es que dependiendo del sujeto que narra, del sujeto que nos va a contar la historia, van a variar los cuentos, van a variar los relatos, y con ello va a variar aquello que se enfatiza o aquello que se oculta, ¿ok? En la forma de identificarnos como grupo, como persona, o en este caso que nos concierne, como venezolanos, como venezolanidad. Entonces, nuestros relatos, nuestras relaciones que se dan mediante el lenguaje, tienen las condiciones propias del lenguaje. El lenguaje muestra, el lenguaje llama la atención, pero el lenguaje oculta también, ¿no? No es que oculte intencionalmente, a veces lo hace. Otras veces no lo hace intencionalmente, sino que pertenece a la naturaleza del lenguaje, a su propia esencia, a su propia forma de ser. Es inevitable que oculte. Si yo les digo a ustedes, mira, te voy a contar la historia de una jirafita chiquita de 2 centímetros que es verde manzana y que va caminando por aquí va la jirafita, y se voltea y te ve y levanta su largo cuello, lo alza y se queda mirando con cara de sospecha de quién serás tú. Bien, fíjate, en todo ese relato, corto aquí lo de la jirafita verde manzana de 2 centímetros, el lenguaje ha puesto sobre relieve en este relato, ha llamado, ¿verdad? El lenguaje ha llamado a una jirafa de 2 centímetros que va caminando por aquí, etcétera, de color verde manzana, que te está mirando con determinada actitud. En la medida en que hace eso, tú te fijas en la atención, comienzas a imaginarte, comienzas a representarte esa jirafa, y eso es lo que vas a enfatizar. Pero, por supuesto, todo lo demás que pertenece al mundo queda oculto en ese momento, porque sobre relieve como objeto aparece la jirafa. Eso va a pasar con cualquier expresión lingüística, porque es naturaleza. A eso me refiero con la naturaleza, la esencia por sí mismo es lo que es el lenguaje. Otras veces ocultamos intencionalmente, y es la forma de enrarecer la comunicación, de enrarecer un mensaje, de no querer decir determinadas cosas. Otras veces enfatizamos algo. Es como el ejemplo de agarrar la prensa, que ya no es escrita, sino es a través de web. Pero imaginemos páginas web diferentes, la del Nacional, la del Universal, la de un periódico prooficialista, y veremos que día a día no titulan lo mismo, o no lo titulan con las mismas palabras, o no lo ponen en primera plana. Unos ponen una cosa en primera plana, otros la ponen en una noticia chiquitica en una página de adentro, y otros ni la ponen. Es decir, cada quien va a contar la historia del día, de las noticias del día, de forma diferente, de acuerdo a su localización social, a sus intereses, etcétera, ¿no? Entonces las identidades socioculturales, en este caso la venezolanidad, cuando hablamos de ellas, hablamos de identidades lingüísticas y, en consecuencia, socioculturales. Sobre esto de lo sociocultural quiero poner un ejemplo inmediato, ¿no? Nuestros connacionales, los Yanomami, otros serán venezolanos o no, se considerarán ellos venezolanos. Bueno, aquí viene el problema de la identidad venezolana, pero dejemos por ahora al margen esta cuestión, y quiero poner un ejemplo. Nuestros connacionales Yanomami habitan en la Amazonía venezolana, también la brasileña, porque finalmente eso de la Amazonía no tiene, como que no tiene
no le concierne a ella la identidad, ¿no? Si es brasilera o si es venezolana. Pero en esa Amazonía donde habitan nuestros connacionales Yanomamis, habitan junto con la tarántula más gigante que se conoce, de la cual se tiene el reporte, que es la tarántula Goliat, ¿no? Y ahí vemos algo muy sociocultural. Goliat, saben ustedes que es aquel gigante que, en fin, fue vencido por David, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tarántula Goliat, fíjense ustedes en la foto, llega a alcanzar 30 centímetros en su adultez, a ser mucho más grande que incluso una mano humana. Ellos conviven con ella, la consideran divina, la consideran completamente divina en las dos acepciones que tiene en el idioma castellano la palabra divina. Divina. Bueno, tiene más de dos acepciones, pero las dos acepciones principales. Es divino aquello que gusta, aquello que siendo comestible, por ejemplo, nos gusta y decimos que divina está esta manzana, que divina está esta comida, que divino está este pabellón, ¿no? Y es divino también aquello que tiene que ver con la divinidad religiosa, con la deidad, con Dios, los dioses, la diosa, etcétera, las diosas, lo que sea. Para los Yanomami, la tarántula Goliat es divina porque se la comen y les gusta, y además es divina porque tiene características de divinidad religiosa, ¿no? De manera que ellos cohabitan con ella, la quieren, la besan, hasta le rinden culto, por decirlo de esta manera. Pero ¿qué pasaría si nosotros soltáramos una tarántula Goliat en un cafetín de la ciudad de Caracas? Imaginemos el cafetín de una universidad. Seguramente no la verían tan divina los comensales y quienes estén en ese momento en el cafetín. Seguramente muchos de ellos saldrán hasta corriendo en pánico, etcétera. Pensarán que esa cosa peluda los va a matar, los va a envenenar, cualquier cosa al respecto, ¿no? Entonces, será muy diferente la reacción de los Yanomami y la reacción típica de un citadino de la ciudad de Caracas. Y esto nos habla de que un mismo objeto empírico como la tarántula, como es una tarántula, ¿verdad? En realidad nosotros reaccionamos ante ella a partir de la representación que tenemos de la misma. Y esa representación nos da ciertas actitudes positivas o negativas en nuestra relación con ella. Es decir, la identificamos. Decimos, ese ente, esa entidad, que es esa Goliat que está ahí, me genera pánico. Es algo horrible, hay que caerle a palazos. Traigan un bate para matarla. O, digamos, es divina, es Celso que hay, es preciosa. No se les ocurra caerle a batazos nunca porque eso es un sacrilegio, por favor, ¿no? Esto que pasa con una tarántula puede pasar con un elefante y veamos lo que significa un elefante para el antiguo rey de España que los cazaba o un elefante para un hindú, ¿no? Igual una vaca, lo que ustedes quieran. Si esto es así, es decir, si las entidades de objetos empíricos, de objetos que nos son dados por la experiencia, como pueden ser los animales, puede ser una montaña también, la montaña de Sorte en Yaracuy, en Venezuela, tiene un carácter divino, ¿no? Para determinados grupos de personas que creen que ahí, por ejemplo, entre otras cosas, habita Yara, María Lionza, nuestra diosa, nuestra gran diosa de la naturaleza en fin, de muchas otras cosas. Entonces, si una montaña, si cualquier objeto empírico puede tener tantas representaciones y significados diferentes y despertar actitudes diferentes según los grupos a los cuales nosotros pertenecemos, ¿qué quedará para la venezolanidad? Porque este problema de la condición sociocultural de una identidad no es solamente algo que le concierne a objetos empíricos, sino, por ejemplo, cuando hablamos de lo venezolano, cuando hablamos de lo latinoamericano, hablamos también de una condición con mucha frecuencia, a veces se oculta, ¿no? Pero en muchos discursos, en muchos relatos, en muchas narraciones sobre quiénes somos los venezolanos o quiénes somos, en un sentido más amplio, incluso los latinoamericanos nos dicen, somos mestizos, somos la mezcla de muchas culturas, somos la mezcla de europeos, españoles fundamentalmente, portugueses en el caso del Brasil, de indígenas, amerindios, que son muchas culturas y etnias diferentes, de africanos, afrodescendientes que fueron traídos a estas tierras como esclavos, lamentablemente,
y de esa mezcla del crisol, de ahí surge un crisol que es la condición mestiza, ¿no? Ahora, sobre el mestizaje hay visiones muy diferentes en Venezuela y en América Latina. Se construyen narraciones muy distintas. Hay quienes piensan, y ese era un pensamiento muy clásico del positivismo latinoamericano y del positivismo venezolano, que reinó en la última parte del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, es decir, casi 100 años, que el mestizaje era un problema, porque era la fusión de culturas con visiones éticas y visiones del mundo muy distintas, que los amerindios no querían acumular, no tenían problema, su economía era de otra naturaleza, que los afrodescendientes otro tanto y que los europeos tenían otra visión del mundo y que hizo un choque brutal, ¿no? Esto no se quedó solo en el positivismo, por cierto, no es que hacia 1950, 54, 60, cuando entra la crisis del positivismo, tanto en el campo epistemológico como en el campo político, se olvidó esa visión negativa del mestizaje, esa identificación negativa del mestizaje, sino que muy recientemente, hace apenas 2, 3 años, un famoso cantante pop venezolano que está con nosotros desde la década de los 90, ha cantado sus canciones y que le cantó ese himno maravilloso al Cerro Ávila, o al Guaraíra Repano, fíjense que ya tenemos problemas de identidad aquí, o al Guaraíra Repano, nos contó de muchos modos diferentes, perdón, se puede contar de muchos modos diferentes en la montaña esa que está el Ávila. Bueno, ese cantante, que yo creo que más o menos todos ya van sabiendo quién es, en una entrevista decía que el problema de Venezuela era su mestizaje, que aquí no vamos a evolucionar prácticamente nunca, porque aquí hay una fusión de identidades que son aceite y vinagre entre ellas que no se pueden mezclar. Bien, tenemos un largo trayecto donde se nos dice somos mestizos y se nos dice ese es nuestro mal, ese es nuestro problema grave. Pero si agarráramos otros discursos, por ejemplo, Mariano Picón Salas en Venezuela, pero quizás lo más icónico en América Latina es el discurso de José Vasconcelos, quien fue en su tiempo un gran escritor y el ministro de Educación en México, que escribió un famoso libro, el ministro en la década de los 20, en plena Revolución Mexicana, y él escribe un famoso discurso, un libro de 120 páginas, que si no lo han leído yo se los recomiendo. Yo se los recomiendo de verdad, que se llama La raza cósmica, ¿no? Y él dice, América Latina, los latinoamericanos somos la raza cósmica, porque somos el cosmos, aquí está mezclado todo. Aquí no solamente los europeos con España, con Italia, con Portugal, y después ingleses, holandeses y otro tanto, no solamente había una maravillosa diversidad de culturas amerindias, y no solamente llegaron africanos de procedencia de muchas culturas diferentes del África, sino que si nos vamos a la costa pacífica del continente, llegaron los asiáticos, llegaron chinos, llegaron japoneses, llegaron todo tipo de personas del Asia. Y incluso el fenotipo de gran parte de nuestros indígenas tiene una conexión con los asiáticos. Entonces Vasconcelos en La raza cósmica escribe, aquí está la raza realmente universal. Si es que cabe hablar de raza, porque Vasconcelos no duda un poco de eso, si es que cabe hablar de raza, pues aquí está la más universal de todas, porque aquí está reunida en una sola raza todo, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y eso se manifiesta no solo en lo fenotípico, sino se manifiesta en lo cultural y en las expresiones de la cultura. Por ejemplo, en Venezuela, la yaca, ¿no? Donde está alimentos de procedencia europea, procedencia africana, procedencia indígena, como sabemos, pero no solo en la yaca, sino en gran parte de nuestra alimentación. Entonces, el mestizaje es visto por Vasconcelos, o es visto por Picón Salas, o es visto por muchos autores de una forma positiva, ¿no? ¿Qué es el mestizaje? ¿Negativo o positivo? Bueno, veamos cómo se construyen los discursos en torno a la identidad. Y la manera como se difunden y cómo se imponen estos discursos nos dirán unas actitudes que vamos a tener hacia nuestra condición mestiza, hacia nuestra condición
Eh, por nombrar el ejemplo de los mestizajes nada más, podríamos usar muchos otros y en nuestros seminarios lo hacemos, ¿no? Ahí tenemos la figura de Yara. Por cierto, tenemos otro problema de identidad, Yara o María Leonza, ¿no? Y es mestiza, pero tiene una corona de reina como muy, parece la corona del rey de España, algo así. Eh, Algunos la representan con ojos azules, pero mujer morena, ¿no? Diosa, tiene, en fin, es una expresión del mestizaje. Por cierto, si cuando nos dice que aquí llegaron los españoles, ¿será que los españoles no son mestizos? O los italianos, o los rusos, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora que estamos con esto de Rusia y de Kiev, que es la auténtica Rusia, hay otro problema de identidad con esto de Kiev, por cierto, porque los ucranianos están solicitando al mundo, si mal no recuerdo, que la llamemos Kiev y no Kiev, porque Kiev es en ruso y Kiev es en ucraniano. Entonces, fíjense ustedes qué rollo hay aquí, que hasta cómo llamamos la ciudad, ¿verdad? Pero ¿acaso los rusos no son los ucranianos, los rusos, todos no son mestizos? ¿Acaso Kiev no nace de un pacto en alguna medida histórico entre los rusos y los vikingos? Imagínense ustedes, ¿no? ¿Acaso en España no gobernó durante casi 1000 años, 8 siglos para ser más precisos, el mundo árabe? ¿Acaso eso no fue un califato? No estuvieron 800 años ahí. ¿Acaso nuestra lengua no está llena de palabras árabes? Y no solamente las que empiezan por al, sino muchas otras. Entonces, ¿qué tan puros racialmente serán, no sé, los españoles o los alemanes o los... Para ustedes contar. Pero en torno al mestizaje hay dicen muy distinto. Pues bien, un poco para ir resumiendo, a la pregunta que en Venezuela cabe responder que toda identidad colectiva es una construcción de origen sociocultural y lo demás que hay por ahí es un paisaje que podemos decir es muy bonito o es muy feo, o no sirve para nada o sirve para algo, o un conjunto determinado de árboles, de montañas, de ríos con animales y algunos homínidos entre los que somos nosotros mismos y cosas por el estilo. Eso no nos dice nada. Lo que nos dice es si esos homínidos son simpáticos, son optimistas, son pesimistas. Para decir, cuando volvemos a los homínidos humanos, cuando le damos la identidad humana, Venezuela es una construcción sociocultural y sin embargo, y por eso la modestia aquí no es una cosa, ay, que queremos ser modestos porque queremos, no sé, la religión nos ha enseñado que debemos ser modestos, no, es que cuando hablamos de identidad necesariamente tenemos que ser modestos, porque ya hemos avanzado algo. Ya hemos avanzado que la identidad es un relato, es una narrativa, no es solamente la versión intuitiva de la igualdad consigo mismo, sino que además es una construcción sociocultural. Pero ¿cuánto hemos avanzado? Hemos dicho tanto que no hemos dicho nada. Todavía no hemos dicho nada, ¿no? Es más, cuando decimos que una construcción sociocultural, estamos haciendo trampa, estamos ocultando algo que es lo plural, que más bien en torno a eso que llamamos venezolanidad, no hay una, sino hay muchas. Y hay muchas que han variado con el tiempo históricamente y las circunstancias históricas, pero hay otras que simultáneamente, sincrónicamente funcionan al mismo tiempo, según los grupos sociales, según eso que el marxismo llamó las clases sociales o las estratificaciones sociales, según tú vivas en los llanos, occidentales o orientales, o seas margariteño, o seas andino, o pare usted de contar tantas cosas, o un andino de clase media, o un andino de la high, o un andino boliburgués, o un andino pobre, esto es, o un andino de que no son los de la ciudad de Mérida que se creen universitarios, o pare usted de contar, ¿no? Entonces hay una pluralidad de identidades que nos hablan de la venezolanidad y esto ya nos dice, bueno, ¿y cómo las vamos a abordar? No las podemos abordar. Este es un tema inagotable, inagotable para nosotros y por eso es que tenemos que ser, no porque no queramos ser de otra manera, sino que tenemos que ser muy modestos en este asunto. Y tampoco será mucho por esa modestia lo que vamos a decir seguidamente, pero acotemos algunos puntos interesantes. Primero, que las construcciones discursivas sobre la identidad, en línea general las construcciones discursivas, pero sobre las identidades colectivas son abiertas, es decir, son plurales, diversas y generan resistencias y compiten entre ellas. Ahí hay una competencia de los discursos entre sí por ver cuál se impone. Por ejemplo, en torno al mestizaje, el ejemplo que hemos usado para esta breve charla, ¿ok? Bueno, ellas luchan entre sí.
la visión pesimista del Medio Oeste, se lucha con la visión optimista. La raza cómica de Vasconcelos anda peleando con Ilan Chester o anda, en fin, que no es Ilan Chester, es la narración que Ilan Chester ha adoptado y que quizás no ha pensado mucho, pero quizás sí, quizás no, pero que él ha adoptado y él la cuenta, porque ni siquiera la inventó él, ya decimos que esto viene de 1860, sino antes, ¿ok? Entonces hay un problema, hay luchas entre las identificaciones. En la competencia se imponen unas sobre otras, se tornan hegemónicas unas acerca de otras. Por ejemplo, en la historia oficial de Venezuela que se cuenta en la escuela, en el liceo, en la universidad, predomina la Venezuela heroica, la identidad romántica que debemos a la época de Guzmán Blanco, a la época del Guzmanato, sí, de Eduardo Blanco, de la Venezuela heroica, de volver una y otra y otra, una y otra vez a la independencia, a lo grande que fuimos, al ejército libertador, a que salimos a pelear afuera, pero para libertar a otros países, a otras naciones, que buscamos la unidad de América, que tuvimos héroes gigantescos y, cómo no, como Simón Bolívar, tan grande como Napoleón para los franceses, o quizás más, el único que lleva el título de libertador, etcétera. Un personaje como Francisco de Miranda, o otros querrán resaltar más y dirán que no ha sido suficientemente resaltado Pedro Camejo, Negro Primero, o las damas, etcétera, ¿no? Pero estamos muy enfocados en la historia oficial, se ha impuesto hegemónicamente, ha logrado una hegemonía el relato en torno a la independencia, la Venezuela independiente. Ese relato tiene unas consecuencias. Primero está contado en una clave militar, entonces lo cívico queda como un segundo lugar, ¿ok? De hecho, es el único, uno de los pocos estados de Venezuela, si no el único, porque ahorita no tengo la tendría que hacer un conteo de todos, que llevaba el título de un expresidente civil del siglo XIX, José María Vargas, ya desapareció, ahora es La Guaira, ¿no? En fin, pero es que la presidencia de Vargas fue muy corta, además, porque se impusieron los militares. Y al imponerse los militares, obviamente se impusieron muchas razones históricas que no vamos a contar aquí, porque llevaron la carga de la independencia. Porque después de que se llevó la carga de la independencia y Venezuela fue independiente, fueron el lugar donde se logró la cohesión política y social del país. Entonces tuvieron un papel relevante, relevantísimo, y ellos impusieron como militares su discurso y se volvió hegemónico y ha llegado hasta nosotros. Pero hay otra Venezuela que no sea solamente militar. Pues si vamos por la autopista y pasamos por la ciudad universitaria de Caracas, vamos a ver el mural de Zapata. Y en el mural de Zapata hay otro relato y se cuentan en textos escritos. Si no está en las artes, está en las películas, está en las diferentes expresiones culturales, por eso hablamos de sociocultural. O sea, vamos por la autopista del este, vamos por la autopista y pasamos por el mural de Zapata que se llama Conductores de un país, y ahí vemos un solo militar. Uno. Porque el autor quiso resaltar Venezuela civil, quiso resaltar a Teresa de la Barra, quiso resaltar a Simón Rodríguez, quiso resaltar a los conductores de un país, como se llama ese mural. Entonces ahí hay otra forma de contarnos, ¿ok? Pero luchan entre ellas, en esa lucha, algunas se apoderan de las instituciones, como la escuela, ¿verdad? Y se vuelven hegemónicas. La hegemonía la logran institucionalizándose, imponiéndose en un orden social permanente que le da sentido a la vida colectiva. Cada sociedad dispone de sus mecanismos institucionales para imponer un discurso. No solo el identitario o el histórico, sino para imponer discursos. Tiene escuelas, tiene iglesias, tiene academias profesionales, etcétera, ¿no? En tanto que formaciones abiertas, sometidas a resistencias, a competencias, marcadas por las circunstancias de cada generación humana, los discursos se van transformando históricamente, van cambiando, van cambiando. La forma hegemónica y la forma como nos entendemos en la venezolanidad, la generación que hoy tiene 20 años, 25 años, que está padeciendo muchas cosas, no es la de los años 80. Cuando yo estudiaba en los años, a comienzos de los años 80, la verdad, entre mis compañeros y yo mismo no había mucha preocupación por la venezolanidad.
Había otra preocupación por otra cosa, no sé, la revolución, la lucha, la democracia, lo que usted quiera, ¿verdad? Las peleas internacionales, las guerras, Irán, en fin, pero la venezolanidad no era un problema de discusión, que era ser venezolano, en fin. La gente no pensaba mucho en el ron, sino en el whisky, en otras cosas. Hoy ha cambiado mucho eso, si hiciéramos una encuesta entre la gente joven, ¿no? Hoy entre los sociólogos, los egresados de ciencias sociales, hay muchas tesis, muchos trabajos finales de grado que nos hablan de la venezolanidad. En los 80 no. Entonces, por supuesto, todo esto va variando y en la medida en que se nos vuelve crítica una situación y problemática, nos comenzamos a preguntar, bueno, ya va, ¿por qué estamos en este lío, chicos? ¿Por qué estamos en esta crisis? ¿Por qué estamos en este problema? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo superamos esto? Puesto que esos discursos tratan sobre el pasado y el futuro, al transformarse el tiempo se transforman ellos y se transforma nuestra visión del pasado. Si contamos la Venezuela civil, transformamos el pasado. Y si contamos la Venezuela civil es porque queremos una Venezuela civil hacia el futuro. Entonces, fíjense ustedes que la identidad colectiva también es una proyección, lo que queremos ser, y esa proyección nos habla acerca del pasado. A su vez, cuando contamos el pasado también nos proyectamos de determinada manera. De ahí lo importante del despliegue temporal en esto. Los agentes sociales, que somos nosotros, pero también agencias colectivas como el Estado, instituciones, organismos, etcétera, estamos constituidos y significamos lo que pensamos en el mundo desde un entramado de discursos que nos preceden algunos y otros se forman en el arco de nuestras vidas. Bien, todos estos puntos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque vemos que la identidad colectiva es una cuestión política y ética. Moral, política, ética y hasta estética, ¿no? Política en el sentido de P mayúscula de Aristóteles, ¿no? Esas cosas de lucha de partidos, que bueno, que también, pero la política en el sentido de quiénes queremos ser, quiénes consideramos que somos, quiénes queremos ser, cómo nos contamos, cómo nos relatamos, ¿no? De manera que la cuestión de la identidad es central a las políticas culturales. En las políticas culturales no hablamos de algo baladí, de algo superficial, no. Es que nuestra forma de entender lo económico y la forma como vamos a abordar las empresas tienen que ver con nuestra forma de entendernos culturalmente. Es que nuestra forma de relacionarnos socialmente y de querernos o odiarnos tiene que ver con esos significados culturales. Es que toda nuestra vida está transida por eso, porque nuestra identidad se narra y es cultural. Y entonces por ahí va toda nuestra vida, hasta la forma como nos contamos biográficamente, cómo nos contamos como personas. Algunos dirán con más orgullo, soy venezolano, nací en Caracas, o nací en tal sitio, en Cumaná, soy un cumané, y qué bueno ser cumané, yo hablo muy rápido, en fin, todo eso es como cazón. Todo eso es maravilloso, o alguien querrá ocultarlo y decir, bueno, yo soy, no sé, yo soy americano, yo soy latinoamericano, o no querrá contar su historia allá en Miami, en España, otros la contarán con orgullo. Entonces, es hasta un problema biográfico, ¿no? Y así resulta vital entender los discursos sobre la identidad de la manera más incluyente posible. Si nos preocupa la democracia, por ejemplo, entonces tendremos que buscar que nuestra forma de construir la identidad, de narrarnos, sea plural, sea diversa, ¿verdad? Incluya las diferentes formas de expresión del país, ¿no? Y, por ejemplo, yo diría que si queremos ser democráticos, volviendo al ejemplo del mestizaje, deberíamos pensar más en la raza cósmica que en lo que Ilan Chester pensaba por lo menos hace un tiempo acerca del mestizaje, ¿no? De manera que esto nos concierne a un problema político de envergadura, un problema de política cultural, pero el problema de política cultural es un problema grueso de política en líneas generales, de política en P mayúscula, es un problema de eticidad, para decirlo con Hegel. Para Hegel la eticidad es los valores en los que estamos instalados en el mundo, cómo nos sentimos, ¿no? Y es hasta un problema económico.
es un problema económico. Si tenemos el rentismo metido aquí en la cabeza, si tenemos metido aquí en la cabeza que somos ricos y que lo que hay que repartir la riqueza, pues tendremos actitudes en consecuencia. Si seguimos insistiendo, no, que somos el país más rico del mundo, tenemos 300.000 millones de barriles de petróleo ahí instalados y lo que hay que sacarlo y no es posible que este pueblo sea tan pobre y miserable con tanta riqueza, hay que repartir esa riqueza. Bueno, entonces eso nos va a generar ese tipo de discurso. Si lo adoptamos, si lo compramos, si lo hacemos parte nuestra, dirá, bueno, esto es un problema de repartir la riqueza, viejo, esto no es un problema de distribuirla, ¿sabes? Entonces, fíjense ustedes cómo esto va a tener que ver con la economía y con las políticas económicas. Bien, tras abordar la complejidad del concepto, y que abordar, tenemos que ser modestos, tras aproximarnos poquito a poco al concepto de identidad, los seminarios que ofrecemos abordan algunos discursos, algunos, porque hay tantos, algunos discursos significativos que nos hemos dado en el último siglo en torno a la identidad nacional. Por cierto, ¿por qué el último siglo? Por eso que acabamos de mencionar un poco de la Venezuela petrolera, ¿no? Como no podemos abordarlo todo, bueno, queremos abordar un poco cómo en el último siglo, en los últimos 100 años, nos hemos pensado, ¿no? A partir de una Venezuela que se transforma brutalmente con la economía petrolera. Tratamos allí una aproximación muy breve al positivismo mediante investigaciones. El positivismo no es cualquier tontería, ¿eh? Ahora vamos al sorteo del mundial en pocos minutos. Ahí va a estar Brasil con su bandera y la bandera de Brasil tiene impreso, así impreso durísimo, el lema positivista, orden y progreso. Y en Brasil hasta iglesias positivistas hubo, pero es que Venezuela no fue ajeno a una impronta fuertísima del positivismo. Entró rapidito en la Universidad Central, apenas concluyendo, o ni siquiera concluyendo, sino en el proceso de la Guerra Federal hacia 1860. Entró a través de la Facultad de Medicina y ahí se extendió por toda la universidad, ¿verdad? Hasta la formación de la propia Escuela de Sociología, del Departamento de Sociología y Antropología en el 53, que compró completamente el paquete positivista, en lo científico en este caso, pero hubo un discurso político que Augusto Mijares llamó pesimista, porque era una visión de que, bueno, éramos naciones muy jóvenes y además mestizas, y bueno, era muy bueno, por ejemplo, como éramos mestizos y muy jóvenes, naciones que apenas acababan de nacer, fíjense ustedes, las políticas sociales, las políticas públicas fueron políticas muchas veces migratorias, entonces había que traer alemanes. ¿Le suena eso a la colonia Tovar? Pues sí, había que traer alemanes porque los alemanes nos iban a enseñar un poco cómo producir económicamente nuestra agricultura, porque bueno, ellos eran como, no eran mestizos y eran tipos más viejos, eran naciones más viejas, como nación sí, pero como Estado es mucho más vieja Venezuela que Alemania, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces había que traer alemanes o ingleses. Si no se puede, españoles, otra vez portugueses, en fin. Latinoamericanos no tanto, a los bolivianos algo en Bolivia. Entonces el positivismo generó, por ejemplo, políticas públicas migratorias muy específicas. Todavía en la época de Pérez Jiménez, del desarrollismo, esas políticas están ahí. Se quieren traer nórdicos y en su defecto latinoeuropeos. ¿Ok? Bien, eso está ahí. Fíjense cómo esto manifiesta. Augusto Mijares va a criticar esa visión, va a construir un discurso sobre lo afirmativo venezolano, así se llama uno de sus libros. Otro libro muy famoso va a ser una crítica a la sociología, a la interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana. Él entiende sociología en un sentido amplio, como el concepto de sociedad que tenemos los hispanoamericanos, y esa visión pesimista es la del positivismo. Pero vamos a usar también discursos de Mariano Picón Salas, pero nos vamos a quedar solo con los ensayistas. Y por cierto, Mariano Picón Salas no es cualquier ensayista, ¿no? Los académicos españoles lo reconocen como uno de los 10 principales ensayistas de la lengua castellana del siglo pasado, junto con José Ortega y Gasset. A nosotros los venezolanos nos suele gustar mucho que nos reconozcan otros. Los españoles, los alemanes, esos son rémoras que quedan también del positivismo. Estudiamos en nuestros seminarios un texto de Rafael Tomás Caldera, no el que fue presidente, el hijo del presidente que se ha dedicado a la academia, que nos habla del colonialismo, de la mentalidad colonial que tenemos aún siendo independientes.
¿no? Y que está por ahí, que nos reconozca España, que nos reconozca Alemania, que nos reconozca Estados Unidos. Mira qué bueno, aquel venezolano que triunfó y ahora es el presidente de tal universidad en Boston, en Estados Unidos. Es que los venezolanos somos arrechos cuando salimos acá es un desastre, pero qué grandes somos, nos reconocieron allá en Boston. Bueno, eso es una cuestión que anda por ahí y son las identidades luchando entre sí. Dedicamos una parte importante a comprender, a comprender algunos de estos discursos en Oslar Pietri. Pero acabamos de decir que no nos quedamos solo en los ensayistas. Agarramos un dramaturgo como José Ignacio Cabrujas, que suele ser muy pesimista en torno a la venezolanidad, y vemos a través de una entrevista, pero podríamos verlo a través de sus obras de teatro, lo que Cabrujas piensa de nosotros, ¿no? O lo agarramos a través de un sociólogo como Briceño León. Pero no solo ahí, sino que abordamos el problema de la identidad desde otras producciones socioculturales. Lo abordamos a través de una película, pero podríamos escoger muchas películas diferentes, Miami Nuestro, o lo abordamos a través de canciones, ¿no? Ruperto de Luis Primera, Sabana de Simón Díaz, Laura Pérez, la Sin Par de Caurimare del grupo Medioevo y muchas otras canciones que podemos también ir aportando cada miembro que participe en esta discusión, porque cada canción nos establece una narrativa que tiene que ver con nuestra identidad. Laura, la Sin Par de Caurimare, bueno, es la chica de los 80, la cifrina de los 80, ¿verdad? Que se va con, como ustedes saben, con Roberto en el Camaro a Paparo. Caramba, se va a Paparo, ya es una Venezuela en crisis. Ya es una Venezuela en la cual Laura no se puede ir, no sé, a Miami, ¿no? Pero entonces, vemos cómo las canciones van construyendo epocalmente narrativas, cómo la construye Ali Primera u otras canciones de Ali Primera, cómo las construye Simón Díaz, cómo las construye el rock venezolano, en fin, attitudes, lo que ustedes quieran. Y también nuestros humoristas, porque una cosa en la cual parecemos estar de acuerdo los venezolanos es que estas tierras producen muchos humoristas. Caricaturistas geniales, desde Leoncio Martínez, Leo, por allá que le hacía la vida imposible a Gómez hace más de 100 años, ¿verdad? Y antes de él otros caricaturistas hasta llegar a Pedro León Zapata o Raima, o pare usted de contar, y humoristas. Usamos también humoristas para ver cómo los humoristas nos cuentan a nosotros mismos. Toda identidad, sobre todo cuando hay un malestar social, va acompañada de la crisis. La crisis es, por decirlo de alguna manera, la idea de que nuestra identidad ha fallado en algo o de que no estamos siendo fieles a nuestra identidad, para usted de contar. Puede ser que no estamos siendo fieles a nuestra identidad. Un gran ensayista venezolano, Briceño Iragorri, Mario Briceño Iragorri, Mensaje en la botella, si mal no recuerdo, o algo así se llama, Mensaje sin destino, corrijo, Mensaje sin destino, su ensayo Mensaje sin destino, finales de los 40, comienzo de los 50, del siglo pasado, dice, si Simón Bolívar volviera, lo dice casi al final del ensayo, si Simón Bolívar volviera en Navidad a Caracas, y viera que usamos arbolitos nórdicos con lucecitas prendiendo y apagando, diría, ¿qué vaina es esta? Se perdió Venezuela. Entonces, bueno, esa es una visión que está muy presente también en el discurso identitario, ¿no? Es decir, si no usamos, si no bailamos joropo, no comemos arepa, no somos venezolanos. Si vamos al Burger King, no somos venezolanos. Bueno, no me voy a pronunciar ahora, pero creo que y algo de eso tratamos de hacer en los seminarios. Hay que revisar eso. Se requiere revisar eso. Pues bien, la crisis habla de eso. Entonces también dedicamos un seminario que es el de Venezuela hoy, sobre todo especialmente el de Venezuela hoy, a ver cómo nos contamos en la crisis, también usando películas, documentales, ensayos, entrevistas, etcétera, ¿no? Es decir, cómo contamos nuestra crisis, por qué estamos en crisis, qué tipo de crisis es, ¿no? Si quisiéramos enfatizar más la cuestión identitaria, nos vemos en el seminario Ser Venezolano. Si queremos enfatizar más la cuestión de crisis crítica, nos vemos en Venezuela Hoy, que trata los últimos 20 años fundamentalmente. Bien, pero en todo caso, nuestro tema de investigación en los últimos años es sobre la cuestión de la identidad en Venezuela y no tiene nada
extraño, como hemos dicho. En los 80 no era tan problemático, en los 60 quizás no era tan problemático, pero ahora pensarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo como venezolano? ¿No? Bueno, no tanto yo, porque yo tengo una mezcla de gallego y venezolano, una cosa rara ahí, ¿no? Pero ese pensar colectivo toca a todos. Y por eso hoy están tan vigentes historiadores nuestros. Por cierto, usamos a Tomás Estraca, textos de Tomás Estraca. Este, por eso muchas personas estamos tan pendientes de nuestra historia, de contarnos. Por eso muchos nos hemos reencontrado con el ron. Quizás nos hemos vuelto pobres, dirían algunos, despectivamente. Entonces ya no tenemos whisky de 12 años. No, pero ahora nos gusta el ron. Y ahora descubrimos que el ron no es que nos gusta a nosotros, sino en esa especie de mentalidad colonial, es que le gusta al mundo entero. Es que el ron venezolano tiene premios por doquier. Santa Teresa, Carúpano, y son empresas económicas exitosas. Es que Carúpano incluso no es ni tan antiguo, surgió en los 60. Por cierto, de la mano de una mujer. Entonces resulta que ahora nos estamos como tratando de descubrir algo que estaba oculto. Nada mejor que el verbo descubrir, ¿no? Bien, entonces, bueno, de esto va un poco lo que queríamos hablar hoy, un poco lo que queríamos tratar hoy. Como ven, no les dije quiénes somos los venezolanos. Qué broma tan seria, chicos, ¿verdad? Qué broma tan seria. No dijimos nada. Y dijimos mucho y no dijimos nada, pero es una invitación. La venezolanidad fue, es y será siempre una invitación y una forma de escucharnos unos a otros, de escucharnos unos a otros. Si queremos ser democráticos. Por cierto, eso de la democracia en Venezuela es interesante porque aquí fue tan desastrosa la guerra civil y a su vez tan nutritiva, perdón, la guerra de independencia, que a partir de ahí surgió un igualitarismo, ¿no? Porque entre otras cosas fue una guerra contra las castas sociales, las diferencias sociales. Y durante esa guerra federal, perdón, la guerra de independencia, la larga guerra de independencia que tuvimos, las oligarquías fueron borradas del mapa, ¿verdad? Y surgió una visión igualitarista que se mantuvo en un discurso durante el siglo XIX, parte del siglo XX llega a nuestros días. Parte del éxito del chavismo fue explotar ese anhelo, vamos a llamarlo así, ese querer ser igualitarios, ¿no? Piénsense ustedes en relación con otros países y otras culturas latinoamericanas donde hay unas diferencias de trato social brutales, Bolivia, Perú, Chile. Piensen ustedes en las Fuerzas Armadas de esos países, quienes llegan a ella, y piensen la mezcla, el mestizaje y lo popular de las Fuerzas Armadas venezolanas, con todas las diferencias, lo negativo que podamos contar, lo positivo. O sea, hay en Venezuela unas características muy particulares en América Latina también, ¿no? Que quisiéramos desarrollar. Bien, estamos abiertos a dudas, a preguntas, a cuestionamientos, a críticas, a lo que ustedes quieran, un poco para Por cerrar aquí esta hay charla. una duda, profe. Por aquí hay una duda que se planteó en el chat hace unos minutos que dice de parte de Sergio durante la charla dijo que su generación cuestionaba poco o nada el asunto de la identidad. Las últimas generaciones, los 80, sin embargo, sí lo hacen. Siendo profesor con trayectoria y estudioso de las ciencias sociales, ¿por qué cree que esto ha sido así? La respuesta fácil sería decir chavismo. No, claro, esa es la respuesta fácil, ¿no? Tiene que ver con nuestras situaciones históricas, me atrevería a decir, no solo con eso, aquí hay que ser modesto también, pero el contexto histórico en el cual nos formamos. Venezuela, comienzos de los 80, estoy hablando del año 80, 81, ¿ok? Antes del Viernes Negro. Es un país que no se siente en crisis, no se lee a sí misma, los estudios de opinión, las encuestas de la época,
lo que podemos indagar sobre aquellos años es que, bueno, sin estar satisfecho el venezolano, porque había muchos problemas, había problemas políticos, de representación política, vamos a decirlo así, pero se sentía que el país tenía un futuro. Y, por ejemplo, los que estábamos en la universidad, los universitarios, esto habría que verlo de grupo social en grupo social, habría que verlo como lo piensa el campesino de la sabana que describe Simón Díaz. Pero aquellos que estábamos en la universidad haciendo tesis, trabajos finales de grado, cosas por el estilo, eh, trabajos de cátedra, no veíamos lo venezolano como un problema, y cuando nos proyectábamos al futuro, no veíamos que teníamos que salir del país. Alguien quería salir del país, como no, siempre ha habido alguien, porque, no sé, quería vivir en Alemania, muchos querían ir a estudiar afuera y volver, y muchos decían, no, bueno, yo estoy feliz aquí, tenemos el mejor clima del mundo, tal, yo estoy chévere, tenemos problemas, pero creo que tenemos con qué resolverlos y con qué proyectarnos. Entonces, quien tenía 20 años en 1981 no sentía que su futuro estaba en cuestión, no sentía que había una crisis sistémica, histórica, un cambio de epocal, una cosa brutal, que no, sabía, no tenía un pesimismo muy grande en torno a su futuro. Entonces se construía su identidad estando relativamente cómodos, sobre todo la clase media universitaria, vamos a estar claros, estando relativamente cómodos en el país. ¿Ok? De manera que ese no era un problema. Ahora, cuando yo tengo 20 años y yo me proyecto, bueno, ¿dónde voy a estar yo cuando tenga 40 años? Cónchale, yo no le veo futuro a estar aquí. Yo tengo un problema y sin embargo aquí está mi mamá, mi familia, aquí está mi querencia, aquí están, no sé, mi arepa de pulpo, lo que usted quiera, eh, mi queso guayanés, pare usted de contar lo que usted quiera, aquí yo estoy instalado, porque los seres humanos nos instalamos socialmente, nos arraigamos, me encanta el verbo arraigar, echamos raíces, ¿no? Y eso lo vemos en todos los migrantes, cómo extrañan el país, cómo, en fin, forman allá sus comunidades. Madrid tiene una comunidad de venezolanos que ni contar, Santiago de Chile, ustedes lo saben perfectamente, ¿ok? Entonces, cuando está en cuestión mi futuro aquí, está en cuestión mi identidad y se vuelve un problema, ¿no? El chavismo es otro cuento. Mira, el chavismo en parte llega por... el chavismo no bajó, Hugo Chávez no bajó en una nave espacial de Marte. Bueno, algunos construirán ese discurso, ¿verdad? Es un alienígena. Si sobre todo seguimos, no sé, History Channel, canales como History Channel, muchas de sus series, o Los Simpson, podemos pensar que es un alienígena. Pero el sano sentido común nos lleva a pensar que, bueno, el chavismo llegó, el chavismo llegó eh, con un discurso identitario que exaltó mucho el folclore, exaltó mucho la historia también heroica, romántica de la independencia, exaltó mucho los sectores populares que en el discurso hegemónico que desde el Estado venezolano, una vez que apareció el Viernes Negro y aquel Estado y aquella economía política fue entrando en crisis y agravándose esa crisis, no tomó en cuenta lo suficientemente o no se comunicó bien con lo popular. Y yo creo que ahí el chavismo sí efectivamente dio en el clavo, y el líder de eso, Hugo Chávez, expresaba otro ser venezolano diferente, muy diferente a Rafael Caldera. Pero digamos, más allá, esa es una discusión que podemos tener en otra oportunidad. Más allá de todo eso, tenemos la cuestión de, para decirlo con Ortega y Gasset, nadie lo dice más maravillosamente que José Ortega y Gasset, en las primeras líneas de sus meditaciones del Quijote, porque siempre lo citan, pero no citan de dónde viene. Entonces, si usted quiere conseguir la célebre frase de Ortega, léase las primeras páginas de la meditación del Quijote. Y allí dice él, yo soy yo y mis circunstancias. Por cierto, siempre lo citan en completa, ¿no? Porque él dice, yo soy yo y mis circunstancias.
Y si no las cambio a ellas, no cambio yo. Entonces, somos parte de esas circunstancias históricas. Las circunstancias históricas de la juventud de finales de los 70 y comienzos de los 80 no veía en cuestión su futuro en el país, y entonces, sobre todo los sectores medios me refiero, y no veían, y en ese sentido no cuestionaban mucho al país, ¿no? Y estaban instalados en un discurso modernizador y hasta casi desarrollista del país. Las generaciones actuales, universitarias o no, dicen, uy, lo que hemos heredado de estos tipos que no cuestionaron nunca y que estaban por allá felices, y tienen toda la razón del mundo, ¿no? Lo que hemos heredado, porque ahora sí se cuestiona. Bien, eso como un aporte para que lo vayamos pensando. Yo no he pretendido responder nada a esa pregunta, no lo puedo hacer, sino un aporte para pensarlo, ¿ok? Un poquito de la mano de Ortega y también de Mariano Picón Salas, que diría algo semejante. Profe, por acá hay dos preguntas de cierre. Ajá. Ajá, la primera dice, durante la charla ha hablado de Cabrujas y su pesimismo. En su opinión, ¿qué cosas buenas o malas nos ha traído el pesimismo a la hora de pensar en nuestro país? ¿Por qué cree que los venezolanos a veces nos cuesta tanto ser optimistas o sencillamente reconocer las cosas buenas que tiene nuestro país? Y por último, ¿qué piensa del simplismo en que a veces caen los venezolanos a la hora de abordar temas sociales? Por ejemplo, entre comillas, Venezuela se arregló. Bueno, sobre lo último forma parte del pesimismo, ¿no? Decir eso simplismo. Eso es más que un eslogan. Aquí sabemos la gran mayoría, si hacemos un estudio público, un estudio de opinión pública, yo creo que no hay dudas de que Venezuela no se arregló. Quizás no está tan mal como estaba hace 3 años. Quizás se están encaminando algunas cositas, pero no, Venezuela no se arregló. Ahora puede ser un eslogan. Acuérdense que hay una lucha de los discursos por volverse hegemónicos, y esa lucha, como toda lucha, es una lucha también política, ¿no? Entonces hay quienes quieren poner en la hegemonía la cuestión de que o se arregló o estamos en caminos de arreglarnos. El pesimismo tiene que ver, ahí Rafael Tomás Caldera ayuda mucho, con la representación de país y de futuro del país y de desarrollo del país que se ha vuelto dominante en la historia de Venezuela, sobre todo a partir de Guzmán Blanco, diríamos, que trata de imitar a Francia y que todo es francés, o a partir de la Venezuela petrolera que, y sobre todo después del año 45, de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza a ver hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces la representación de una sociedad moderna va por ahí, y si no tenemos éxito en alcanzar esos parámetros, lo visualizamos con mucho pesimismo, como un fracaso, y comenzamos a decir, bueno, es que los venezolanos no servimos, quizás sea nuestro mestizaje, quizás sea nuestra cultura, quizás sea porque nacimos vagos, somos flojos, cosa más mentirosa que volverlo a decir. Un país que tiene cola a las 5 de la mañana y que se despierta con los gallos, bueno, pero bueno, esa es otra discusión. Otra cosa es que seamos improductivos, ¿ok? El pesimismo tiene que ver, yo soy pesimista o optimista en relación con las metas que me propongo, y las metas que me propongo como colectivo o como persona tienen que ver con mi representación de lo correcto, de lo adecuado, de lo bueno. Y en esa representación de lo correcto, por supuesto, hay algunas, cuando vamos a lo colectivo, a lo social, que se imponen, ¿no? Entonces mucha gente ve, por ejemplo, con nostalgia hoy día, hay nostálgicos, ¿no? Afortunadamente creo que no son mayoría, pero hay nostálgicos de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez construyó un hotel, y uno puede decir, oye, la cosa fue brutal, la verdad, es como para sentirnos así orgullosos, ¿sabes? El Hotel Humboldt se construyó en un año. Ahora que llevamos, no sé, como, les voy a decir con exactitud, 40 años construyendo la autopista de Oriente, imagínense ustedes, o no sé, o el metro de Guarena, no sé cuántos años lleva, pero la autopista de Oriente
nunca ha llegado para allá, para Cumaná, todo eso, y llevamos 40 años. El gobierno de Luis Herrera creo que fue el que la inició y dijo, vamos a llegar para allá, para Cumaná, para allá que no vamos a la autopista Oriente, todavía estamos esperando. Entonces pensar, es que el Hotel Humboldt se construyó creo que fueron 9 meses. ¿Okay? Y no estaba el teleférico. ¿Qué hacer el teleférico? Rapidito, un teleférico, ¿cómo se dice? Momentáneo para subir toda la obra de construcción, las personas para construir y montar el Hotel Humboldt. Qué grande fue el gobierno de Pérez Jiménez y construyó esto y construyó aquello y lo otro, ¿no? O quizás los primeros años de la democracia, Guri, Ciudad Guayana, etcétera, el gobierno de Betancur, Leonia, un poquito hasta ahí, Caldera. Mira, porque era una visión que tenemos tanto en la época de Pérez Jiménez, un poco antes de Pérez Jiménez también, en la época positivista, por cierto, y la época positivista es eurocéntrica, ¿no? Y esa visión modernizadora que nos ha llegado y que en alguna medida se nos ha impuesta es la modernidad, no la japonesa, porque hay modernidades en plural, la modernidad de Europa, la modernidad de Estados Unidos. Entonces a partir de ahí nos juzgamos y decimos, oye, pero no servimos para eso, ¿no? Algo falla. O empezamos a echarle la culpa al otro, la culpa de los políticos, como si yo no tuviera nada que ver con esos personajes que llegaron ahí, como si hubieran caído efectivamente en una nave espacial, ¿no? La culpa es de ellos. Entonces el pesimismo tiene que ver mucho con esas representaciones que se vuelven sociales, colectivas y que nos programan, nos proyectan. Y que al ver que fracasan, entonces nos volvemos minusválidos, chiquiticos, nos empequeñecen, ¿verdad? Y pues muchas veces no queremos llegar al fondo o no podemos llegar al fondo o estamos limitados para llegar a un fondo de que quizás esas visiones, por ejemplo, desarrollistas y modernizadoras, son muy difíciles que triunfen, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, en África, en Asia, en el tercer mundo, porque llegamos muy tarde a la industrialización, porque no tuvimos aquello que, voy a citar por ahí al demonio para algunos, espero que para ustedes no sea el demonio, aquello que Marx llama la acumulación originaria de capital, que sí tuvo Inglaterra, que pudo tener Estados Unidos al independizarse de Inglaterra, y que tuvo parte de Europa Occidental, ¿no? Aquí nos conseguimos con una colonia española que estaba en otra lógica antimoderna, muy antimoderna, peleando contra Francia y contra Inglaterra, etcétera. Después entramos en un periodo de independencia larguísimo, una guerra devastadora. El propio Bolívar muere con aquel pesimismo. No sé si valió la pena todo esto, ¿verdad? Acuérdense las últimas proclamas de Simón Bolívar, ya en Santa Marta, con un pesimismo brutal. Después se trata de construir un país, pero hay una guerra de caudillos constante. A esos caudillos hay que entenderlos en su historia. En Venezuela no había integración social, entonces la figura del caudillo es la que lograba generar integración social por muchos motivos que no podemos contar ahora, pero entraban en colisiones, en guerras. O sea, ¿cuándo hubo acumulación de capital? Es decir, ¿cuándo hubo formación industrial? ¿Cuándo hubo una formación histórica del agro venezolano? ¿Cuándo se pudieron desarrollar proyectos económicos? No los hubo. Entonces siempre hemos estado dependiendo de un financiamiento externo. Nos lo empezó a dar el petróleo en alguna medida, pero la economía petrolera entró en un país miserable, pobre, un país, como dice Uslar, palúdico, en un país que había que hacerlo, en el sentido desarrollista y moderno. Había que construir carreteras, había que construir autopistas, había que construir edificios, porque no había nada. En 1930 prácticamente no había nada. Y el petróleo lo empieza a dar, pero el petróleo es una economía muy peculiar, que emplea muy poca gente, a menos del 1% de la población productiva del país. Y sí da unas rentas como para sostener más o menos, con muchos problemas, a todo un país. Entonces tenemos que estudiar muy seriamente la economía petrolera. La economía petrolera construyó hoteles allá que no sirven para nada, por cierto, porque no son rentables en la cúpula del Ávila, ¿verdad? Construyó autopistas, carreteras, construyó muchas cosas, levantó la Venezuela que conocemos,
sobre todo la urbana, especialmente la urbana, empobreció el campo. De ahí la canción Sabana, los invito a que la escuchen, sobre todo la parte de la introducción de Sabana que hace Simón Díaz, porque a veces te pasan la canción sin la introducción, la tonada sin la introducción. Entonces es una economía muy devastadora porque no genera productividad, no genera trabajo, genera un circuito, sí, de mucha gente que quiere capturar renta, entre ellos delincuencia, entre ellos mafia, entre ellos cierta visión corrupta de la política y también de los negocios. Y por supuesto, nosotros llegamos tarde, nosotros nos tratamos de comparar con Inglaterra, con Estados Unidos, no sé, con Francia y hasta con Australia, pero somos otra realidad donde no hemos tenido las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas básicas para llevar a cabo lo que queremos ser. Entonces hay una colisión entre lo que queremos ser, o por lo menos lo que ciertas élites y cúpulas que han vuelto hegemónico un discurso quiere ser, y lo que efectivamente podemos llegar a ser. Entonces eso ha dado históricamente un pesimismo, ¿no? Esto tampoco lo pretende responder. Es uno de los tantos elementos que hay que ir tomando en cuenta. Bien, no sé si hay algo más por aquí. Excelente, profe. Por acá, lo último que ya comentan en el chat es, profe, excelentes aportes. Realmente el tener que descubrirnos como sociedad y observar aquellos elementos que son concominantes. Será una de las tareas de los científicos sociales en formación. Y la última pregunta, y ya para cerrar, de Mauricio Silva, dice, ¿sería válido pensar en que transitamos de un relato de know-how rentista a un know-that quizás más heterogéneo, poner? Sí, sí, eso es una discusión. Bueno, ahorita estamos en una pelea de discursos identitarios en cuanto a la proyección de lo que debemos ser, ¿no? Yo veo con preocupación eso de que ahora Venezuela se arregló, entonces ahora nos llevamos bien con Estados Unidos y ya la Chevron viene y vamos a aumentar 1 millón de barriles de producción petrolera más, y seguramente lo vamos a hacer. Y a la vuelta de 5, 6, 7, 8 años vamos a estar produciendo los 3 millones y quizás hasta 5 millones de barriles petroleros, y pensemos que se está agotando el petróleo en todas partes. Incluso Estados Unidos va a empezar a sacar la reserva por todo el conflicto mundial que hay ahora, 1 millón de barriles diarios de reserva, y entonces eso los va a empobrecer más. Y ahora todo el mundo mira a Venezuela. Oye, a mí sí me preocupa eso, porque eso nos puede retrotraer a somos un país rico, tenemos 300.000 millones de barriles de petróleo ahí en la faja del Orinoco y tal, ahora lo que vamos a hacer es panas de los rusos, panas de los chinos y panas de los norteamericanos también, cosa que no está mal ser pana de todo el mundo, sobre todo cuando de intereses se trata, y ellos van a venir y vamos a sacar petróleo y petróleo y petróleo y petróleo, y nos olvidamos ahora de ciertos elementos discursivos que se han construido en los últimos años en torno al desarrollo de un turismo ecológico. Y piensen ustedes que la economía turística, no quiero ya no hay tiempo para ampliarlo mucho, pero piensen ustedes que la economía turística, a diferencia de la petrolera, sí le da dinero directamente a quien trabaja en los servicios turísticos, es decir, al taxista, al pescador que monta junto con otros pescadores por allá en Mochima una cooperativa para atender a los turistas. Es decir, los vuelve independientes del Estado, queridos y queridas míos. ¿Ok? La economía tiene mucho que ver aquí. Entonces, vamos a desarrollar los potenciales de las regiones, el potencial agrícola, vamos a ayudar más a que los Andes desarrollen su potencial agrícola, a que Portuguesa vuelva a ser el granero de Venezuela, a que la Guayana tenga el poder energético que una vez tuvo, etcétera, etcétera. Y entonces puede que nos volvamos a olvidar otra vez de ese discurso que era un discurso de emprendimiento, un discurso de
mira, vamos a voltear a las regiones, vamos a escuchar a los andinos, a los zulianos, a los guayaneses, a Carúpano, vamos a escuchar a Margarita. ¿Ustedes han pensado que Margarita es una de las islas del Caribe más grandes que nunca sufre huracanes? Que no padece de eso, es un paraíso turístico inmenso. Entonces, no, ahora volvemos a ser petroleros. Y bueno, Margarita, ¿qué será? La chatarra, una chatarra ahí en el Caribe, muy atractiva, pero para el narcotráfico que pasa por ahí. Entonces, aquí tenemos un problema que está en lucha ahora, en pelea ahora, entre una Venezuela joven, vamos a llamarla así, joven, que quiere pensarse, no sin el petróleo, no podemos pensarnos sin el petróleo. Es muy difícil, aunque esto tiene problemas ecológicos serios, ¿no? Y ambientalistas. Pero no pensándose sin el petróleo, quiere pensarse de otra manera, económicamente, para empoderar económicamente a las personas, salir de cierto pesimismo, darle un optimismo al venezolano, ¿verdad? De que con su acción, con su creatividad, con su trabajo, puede efectivamente salir adelante, no solo él y su familia, sino su comunidad. Entonces, creo que esa lucha está ahora. Creo que esa pelea está ahora. Y yo estoy un poquito pesimista en estos días con esto de volver otra vez a la cuestión petrolera, ¿no? Bienvenida a Chevron. Bienvenido a Estados Unidos. Bienvenido, a pesar de la tragedia de allá, bienvenida a la apertura que se está dando en Venezuela. Pero es muy importante el desarrollo regional, ¿no? Simón Rodríguez creo que era el que decía en la independencia, y con esto voy cerrando, ahora somos independientes, pero tenemos un gran problema, decía Simón Rodríguez. Ahora tenemos que colonizar a Venezuela con venezolanos. Porque Venezuela tenía un territorio inmenso, más grande que el que tiene ahora, que es grande, pero todo el mundo vivía en la costa. Porque desde la colonia nosotros hemos producido el cacao, fuimos los grandes cacaos, y entonces todo estaba en la costa, ¿no? Y con el petróleo todo estuvo en la costa. Y entonces demográficamente Venezuela, tanto en la colonia como ahora, es una línea que atraviesa 3 puertos. Puerto La Cruz, Puerto La Guaira, Puerto Cabello. Un poquito en el estado Zulia y un poquito en los Andes. Ese es más o menos el mapa demográfico de Venezuela, que tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados sin contar el Esequibo, ¿no? Pensemos que España tiene la mitad de eso. Pensemos que Uruguay, que produce alimento para 33 millones de personas, es decir, su agricultura, tiene 3 millones de habitantes y 170.000 kilómetros cuadrados. Es decir, Uruguay cabe en el estado Bolívar y sobra estado Bolívar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos unos potenciales increíbles que la economía petrolera tiene un poder inmenso que lo ahoga. Y la narrativa venezolana siempre lo contó en Casas Muertas, lo contó Otero Silva, pero lo contó, en fin, cientos de escritores, películas, de cómo había una Venezuela que se hacía muy pobre a la vez que se hacía muy rica. Había mucho dinero proveniente sobre todo de los hidrocarburos, del petróleo, pero un dinero que no daba trabajo. Un dinero que había que capturarlo de alguna manera, haciéndose político y robando la hacienda pública, o asaltando, distribuyendo la riqueza con una moto por ahí, asaltando y arrebatando cadenas, o montando un chiringuito al lado del campo petrolero, lo que sea, porque el campo petrolero no da empleo. Da mucho dinero, pero no da empleo. Entonces, la Venezuela productiva, que le puede dar orgullo a los venezolanos, me preocupa cuando volvemos otra vez a la idea, soy rico, tengo petróleo, soy rico, 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 ¿no? Ese es un discurso que corre peligro, y sobre todo cuando vamos a un periodo electoral en el 24, en el cual Venezuela se arregló y ahora vamos a tener muchos billetes y viva el petróleo, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Bueno, queridos, no sé si, queridas, hay algo más, profesora.
Hola. Hola, no, sabes, no se Ajá. había activado mi micrófono. No, todo ok. Bueno, muchísimas gracias, profe, por tan valiosos conocimientos que nos ha podido compartir durante este rato. Gracias a quienes hicieron preguntas tan interesantes. Y bueno, ya nos vemos en las inscripciones y próximamente en el inicio del semestre. No, mira, muchas gracias a ustedes. Ustedes son muy amables. Tienen una paciencia conmigo tremenda. Tranquilo, Se mi les profe, quiere un mucho. abrazo grande. Chao. Chao a todos.